Ok. Vamos a completar la tabla de multiplicación del grupo S3 que veíamos en el video pasado. Y bueno, aquí he calculado la columna de la identidad, puesto que recordemos que en cualquier grupo existe un elemento E tal que multiplicado por cualquier otro elemento del grupo, digamos G, es lo mismo en cualquier orden. E por G es lo mismo que G por E igual a G. Esto para todo G elemento del grupo. Recordemos que en este caso G es un elemento del grupo simétrico S3 y E no es otra cosa más que la identidad. Entonces, vamos a multiplicar el 1, 2 por el 1, 2. El 1, 2 por el 1, 2, como habíamos visto en el video pasado, pues es la identidad. Lo mismo el 1, 3 por el 1, 3. Esto es igual a la identidad. El 2, 3 por el 2, 3 también es igual a la identidad. El 1, 2, 3 por el 1, 3, 2 es igual a la identidad. Y el 1, 3, 2 por el 1, 2, 3 es igual a la identidad. Ahora solamente nos falta calcular las otras multiplicaciones. Vamos a ver cuánto da el 1, 3 por el 1, 2. El 1, 3 multiplicado por el 1, 2. Recordemos que esto por definición es la composición de funciones. Entonces vamos a ver a dónde va el 1. El 1 va a dar al 2. Y acá el 2 quedó fijo, entonces el 1 fue a dar al 2. Luego el 2 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 3. Entonces el 2 va a dar al 3. El 3 aquí quedó fijo y luego acá 3 va a dar al 1, entonces aquí se cierra el ciclo. Entonces el 1, 3 por el 1, 2, el 1, 3 por el 1, 2 me da el 1, 2, 3. Luego tenemos el 2, 3 por el 1, 2, vamos a ver, el 2, 3 multiplicado por el 1, 2, el 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 3, entonces aquí el 1 va a dar al 3. Luego el 3 aquí quedó fijo y luego el 3 va a dar al 2, entonces a final de cuentas el 3 fue a dar al 2. Y finalmente vamos a verificar que el 2 va a dar al 1 y el 1 aquí queda fijo, entonces el 2 va a dar al 1. Entonces ya tenemos el resultado del 2, 3 por el 1, 2, que me da el 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ahora vamos a multiplicar el 1, 2, 3 por el 1, 2. 1, 2, 3 por el 1, 2. Vamos a ver a dónde va a dar el 1. El 1 va a dar al 2 y luego el 2 va a dar al 3. Entonces, en conclusión, el 1 fue a dar al 3. Luego aquí el 3 quedó fijo y luego acá el 3 va a dar al 1. Entonces aquí se cierra el ciclo. Entonces esto es igual al 1, 3. Y por último, vamos a tener que el 1, 3, 2 por el 1, 3, 2 es un ciclo de longitud 3 multiplicado por sí mismo. Vamos a ver, el 1 va a dar al 3. El 1 va a dar al 3. Ay, no, perdón. El 1 va a dar al 3, pero luego el 3 va a dar al 2. Entonces el 1 fue a dar al 2. Luego el 2 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 3. Entonces aquí esto va a dar al 3. El 3 fue a dar al 2 y luego el 2 fue a dar al 1. Entonces esto es el 1, 2, 3. Pero aquí está algo raro, ¿eh? A ver, espérame tantito. Lo raro es que se repita. A ver, este fenómeno no debería detenerse. Bueno, a mí se me hace raro. No sé si no debería tenerse. Pero fíjate que aquí tenemos aparentemente dos elementos distintos que multiplicados... A ver, ¿qué es lo raro aquí? Sí, ya lo tengo. Tengo dos elementos distintos, a saber el 2, 3 y el 1, 3, 2, que multiplicados por el 1, 2 me da el 1, 3, 2. Ah, eso es, ya vi el error. Es que estoy multiplicando por el 1, 2. Pero bueno, está bien que me haya equivocado porque así se ilustra este evento. Así se ilustra esta situación. Esta situación chistosa que la voy a plantear como pregunta. A ver, fíjate, ¿cuál es la situación? Situación. A ver.
Dado G, un elemento fijo de un grupo. La pregunta es, ¿pueden existir, bueno, y H, otro elemento fijo del mismo grupo, pueden existir, ¿cómo le llamaré? G1 y G2, distintos. G1 distinto de G2, tales que G1 por G me dé H y G2 por G también me dé H. Esa es la pregunta. La voy a dejar planteada. Pero bueno, al menos en este ejemplo, pues ya vimos que me equivoqué. Estoy multiplicando el 1, 3, 2 por el 1, 2. Aquí está. Vamos a ver. El 1, 3, 2 por el 1, 2. Primero, el 1 va a dar al 2 y después el 2 va a dar al 1. Entonces el 1 quedó fijo. Luego, el 2 va a dar al 1. El 2 va a dar al 1 y luego fue a dar al 3. Entonces, en conclusión, el 2 fue a dar al 3. Y luego finalmente el 3 queda fijo aquí, pero luego el 3 va a dar al 2, entonces el 3 va a dar al 2. Entonces aquí el resultado de esta multiplicación es el 2, 3. 2, 3. ¿Ok? Por cierto, una permutación que solamente intercambia dos elementos se llama transposición. Bueno, ok, vamos ahora a calcular la columna del 2, 3. Voy a poner aquí una línea y vamos a empezar por el 1, 2 por el 2, 3. ¿Cuánto es 1, 2? Sí. ¿Cuánto es? Aquí, 1, 2 por 2, 3. Primero que nada, el 1 aquí queda fijo y luego va a dar al 2. Entonces el 1 fue a dar al 2. Luego el 2 fue a dar al 3 y el 3 queda fijo. Entonces, a ver, otra vez. El 1 aquí queda fijo y luego va a dar al 2. Entonces el 1 fue a dar al 2. Luego el 2 fue a dar al 3 y acá quedó fijo. Entonces esto es el 1, 2, 3. Muy bien. Entonces esto es 1, 2, 3. Luego vamos a ver cuánto es 1, 3 por 2, 3. 1, 3 por 2, 3. Primero el 1 queda fijo y luego fue a dar al 3. Entonces el 1 fue a dar al 3. Luego el 3 va a dar al 2 y el 2 queda fijo. Entonces el 3 fue a dar al 2. Entonces esto va a ser 1, 3, 2. Luego este ya sabemos que da la identidad. Luego tenemos el 1, 2, 3 por el 2, 3. Vamos a ver cuánto es. 1, 2, 3 por el 2, 3. Es igual. El 1 queda fijo y luego va a dar al 2. Entonces el 1 va a dar al 2. El 2 va a dar al 3 y luego el 3. A ver otra vez. Tengo la situación chistosa. A ver, el 2. Vamos a empezar. El 1 queda fijo y luego el 1 fue a dar al 2. El 1 va a dar al 2. Luego el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Entonces ya se cerró. Sí, muy bien. Entonces esto es el 1, 2. Finalmente, el 1, 3, 2 por el 2, 3. El 1, 3, 2 por el 2, 3. Primero que nada, el 1 queda fijo aquí y luego va a dar al 3. El 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Entonces el 3 va a dar al 1. Entonces esto es 1, 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora el 1, 2 por el 1, 3. Siguiente columna. El 1, 2 por el 2, 3. Entonces el 1 queda fijo aquí y luego fue a dar al 2. Entonces el 1 va a dar al 2. El 2 va a dar al 3 y el 3 queda fijo. Entonces el 2 va a dar al 3. Entonces quiere decir que esto es el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luego tenemos el 2, 3 por el 1, 3. Vamos a hacerlo. 2, 3 por el 1, 3. Primero que nada, el 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2. Entonces el 1 va a dar al 2. Luego, el 2 queda fijo aquí y luego va a dar al 3. Entonces el 2 va a dar al 3. Entonces aquí ya tenemos el... a ver, otra vez. No puede ser esto. Aquí está la misma situación chistosa. Vamos a revisar la primera. El 1 queda fijo y luego va a dar al 2. Está bien. Luego el 2 va a dar al 3 y el 3 queda fijo. Este está bien. Entonces este tiene que estar mal. El 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2.
Entonces el 1 fue a dar al 2. Ok, hasta ahí voy bien. Luego el 2 queda fijo y el 2 va a dar al 3. Está raro esto. ¿Qué estoy haciendo? A ver, el 2, 3 por el 1, 3. Ah, ya, es que sí están bien las dos. Lo que pasa es que estoy en la columna del 1, 3. Aquí fue donde me equivoqué. ¿Sí? Entonces, a ver otra vez. El 1 va a dar al 3 y el 3 quedó fijo. Entonces el 1 va a dar al 3. El 3 va a dar al 1 y el 1 fue a dar al 2. Entonces este es el 1, 3, 2. Ahora sí. 1, 3, 2. Luego tenemos el 1, 2, 3 multiplicado por el 1, 3. Primero el 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Quiere decir que el 1 quedó fijo. Luego tenemos el 2 queda fijo y luego va a dar al 3. Entonces el 2 fue a dar al 3. Vamos a verificar que el 3 vaya a dar al 2. El 3 va a dar al 1 y luego el 1 va a dar al 2. Entonces el 3 fue a dar al 2, correcto. Entonces esto es el 2, 3. Luego tenemos, por último, el 1, 3, 2 por el 1, 3. El 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2. Conclusión, el 1 fue a dar al 2. El 2 quedó fijo y luego el 2 fue a dar al 1, entonces aquí se cerró. Vamos a verificar que el 3 queda fijo. El 3 fue a dar al 1 y luego el 1 fue a dar al 3. Entonces el 3 quedó fijo. Entonces esto es el 1, 2. Bueno, vamos a la columna del 1, 2, 3. Multiplicamos el 1, 2 por el 1, 2, 3. Primero el 1 fue a dar al 2 y el 2 fue a dar al 1. Entonces el 1 quedó fijo. Luego el 2 fue a dar al 3 y el 3 quedó fijo. Entonces el 2 fue a dar al 3. Conclusión, esto es el 2, 3. Vamos ahora con el 1, 3 multiplicado por el 1, 2, 3. El 1 va a dar al 2 y luego el 2 queda fijo. Entonces el 1 va a dar al 2. El 2 va a dar al 3 y luego el 3 fue a dar al 1. Entonces el 2 fue a dar al 1. Aquí ya se cerró. 1, 2. Luego tenemos el 2, 3 multiplicado por el 1, 2, 3. Recordemos que todo esto va a ser por el 1, 2, 3. Por el 1, 2, 3. Estamos en la columna del 1, 2, 3. Entonces ahora el 2, 3. El 1 fue a dar al 2 y el 2 fue a dar al 3. Conclusión, el 1 fue a dar al 3. El 3 fue a dar al 1 y el 1 quedó fijo. Entonces aquí es la transposición 1, 3. Luego tenemos el 1, 2, 3 por sí mismo. Bueno, esto va a ser el 1, 3, 2. Y por último, bueno, la respuesta a la situación va a ser no. Y vamos a probarlo. Es no, punto, probarlo. No dice no, probarlo. Es que en general la respuesta es no y hay que probarlo. Bueno, y entonces gracias a eso, gracias a que esto es cierto, pues aquí nada más hay que ver qué elemento falta. De los 6 elementos del grupo, ¿qué elemento falta? Pues falta el 1, 3, entonces aquí tiene que ir el 1, 3. De los 6 elementos del grupo, aquí falta el 2, 3. De los 6 elementos del grupo, aquí falta el 1, 2. Y de los 6 elementos del grupo, bueno, aquí no falta ninguno. De los 6 elementos del grupo, aquí falta el 1, 2, 3. Entonces esto a mí me gusta mucho porque fíjate, si tú te fijas en cualquier elemento, por ejemplo en 1, 2, 3, fíjate que aquí cómo se pasea el 1, 2, 3. Ay, aquí está raro. Aquí algo está mal. Aquí no puede ser esto. Algo está mal ahí. Vamos a ver cuál es el que está mal. Aquí está el 1, 2, 3. Aquí está el 1, 2, 3.
Este tiene que estar mal. El 1, 2, 3. Aquí debería ir el 1, 3, 2. Y aquí debería ir el 1, 2, 3. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que el 2, 3, que es este, multiplicado por el 1, 3, me da el 1, 2, 3 y no el 1, 3, 2 como teníamos antes. Primero el 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2, entonces el 1 va a dar al 2, está bien. El 2 queda fijo y luego el 2 va a dar al 3, entonces el 2 va a dar al 3, está bien, correcto. Y ahora vamos a comprobar que el 1, 2 multiplicado por el 2, 3 también me da el 1, 2, 3. Primero que nada, el 1 queda fijo y luego el 1 va a dar al 2. Entonces el 1 va a dar al 2. El 2 va a dar al 3 y el 3 queda fijo. Entonces el 2 fue a dar al 3. Y el 3 debería ir al 1. Vamos a ver, el 3 aquí va a dar al 2 y el 2 fue a dar al 1. Entonces el 3 va a dar al 1. Está bien. Vamos a verificar que cualquier otro elemento se pasea por la tabla de manera inyectiva. O sea que no pasan cosas así. No puede pasar que se traslape ni por renglones, como teníamos hace un momento, ni por columnas. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos en... La identidad sí se pasea biyectivamente. ¿Sí? El 1, 2. Vamos a ver. Primero aquí, luego va para acá, luego va para acá, luego va para acá, luego va para acá y luego fue para acá. Está bien. Entonces esta es la tabla de multiplicación del grupo S3. De aquí se pueden observar pues varias cosas. Y una de las cosas importantes, ya para terminar, es por ejemplo los bloques de transposiciones. Vamos a pensar en los bloques de transposiciones. Fíjate, por ejemplo aquí un bloque de transposiciones es este. Aquí quedó disconexo, fíjate qué chistoso. Quedó esto y luego acá esto. Luego aquí quedó esta transposición y estas dos. Luego aquí quedó esta y estas dos. Aquí sí quedaron juntas las transposiciones. Y aquí también quedaron juntas las transposiciones. Bueno, puedes preguntarle a ChatGPT que te dé la tabla de multiplicación de S3 para verificar que esto está bien. Y puedes pedirle también la tabla de multiplicación de S4, de S5, a ver hasta cuál te puede dar.